Javier, te quiero felicitar por tu nueva película, La Espera, The Wait, que, oye, me dejaste con la chinita, la piel en tantos momentos, Sí, sí, es una peli intensa. un poquito, pero lo que me interesa es que oí que tú dices que cuando vienes a tus películas, como que haces un tipo tienes una perspectiva de que una la haces para ellos, una para ti y una para el espíritu. O sea, esa idea me encanta. Sí, sí. Bueno, eso es, en realidad, fue una conversación que tuve con, con Denzel Washington, al cual pude conocer durante el proceso de una película. Y hablando de cómo de repente, pues eso, al llegar a Hollywood, estaba haciendo una película con un estudio y tal, salía la conversación y me comentaba, decía, Javier, tú que eres un director más, tienes una parte autor, dice, no te pierdas un poco en lo que es el cine de Hollywood y no pierdas esa identidad. Y me dijo, tienes que hacer una para, digamos, para el gran público de vez en cuando y otra para ti, para tu alma, ¿no? Para conservarla. Y entonces, pues me ha abanderado y me he quedado con un poco la frase y es lo que estoy intentando un poco hacer, ¿no? En mi filmografía. Por eso, después de la última película de Rings, ¿no? De El Aro 3, he invertido tiempo en hacer algo más personal, ¿no? Y ha sido, el resultado es este, ¿no? Con The Wait, con la espera. Me encanta. Entonces, esta es para el espíritu. Sí, esta es una peli totalmente, es muy personal. A pesar de ser una peli que tiene partes de thriller, es un thriller, ¿no? Con elementos de terror y tal. Es una peli que tiene me toca mucho personalmente, tiene cosas de recuerdos de la infancia, de los pueblos de mis abuelos, tiene un pequeño homenaje a mi padre. em, que lo perdí justo el año anterior, y es una peli muy personal, ¿no? Y yo creo que eso se nota también en la mirada un poco de la película y en los temas que trata también un poco, ¿no? Son temas un poco más en el subtexto, por debajo del thriller, son más temas humanistas, ¿no? Más temas de nosotros, ¿no? De cómo es el ser humano, su fragilidad, su oscuridad y su belleza. Sí, tienes mucha razón. Toca muchos elementos. Ah, pero curiosidad de cómo ¿qué buscabas en el actor para que hiciera el papel de Eladio? Porque ese fue intenso. Víctor Clavijo es el actor que interpreta el papel de Eladio. Es un maravilloso actor, yo creo que es de lo mejor que tenemos en España, está entre los mejores que tenemos. Es afortunadamente buen amigo, trabajé con él en mi primera película, que se estrenó también en Estados Unidos, Before the Fall, se titulaba, 3 días en español, y era una película del fin del mundo y tal, y él lo conocí un poco ahí, ¿no? Él era muy popular en España había hecho papeles en algunas películas, pero había hecho en aquella época una serie también muy conocida en televisión. Y fue un poco a raíz de ahí que lo pude conocer y trabajar con él y hemos mantenido la amistad durante muchos años, ¿no? Y cuando escribí La Espera, pues lo tenía muy en mente, ¿no? Porque es un personaje muy difícil, no tiene nada que ver con Víctor, era un reto para él y cuando hablé con él de interpretarlo, pues claro, había una serie de exigencias, tenía que perder físicamente, tenía que adaptarse mucho, tenía que perder kilos, tuvo que perder como 8 kilos, tuvo que, pues, obviamente quería que todo fuera natural e hiperrealista en la película, se dejó la barba, no se cortó las uñas por un montón de tiempo, todo tenía que ser hiperrealista, ¿no? Y con la complicidad y la amistad que tenemos, pues ese camino fue más fácil. Luego también él hizo inmersión de situarse en zonas de campo. Pasó una semana aislado en el campo, entre los animales, entre ciervos, un poco para conocer todo de primera mano esas sensaciones y ver el poder del silencio, ¿no? Y del aislamiento. Y es un trabajo que hizo que yo creo que se refleja en pantalla increíblemente, con mucho talento y mucho detalle, porque Víctor es muy preciso también. Yo soy muy preciso, muy obsesivo y Víctor también, con lo cual nos complementamos mucho juntos, ¿no? Así que sí, yo creo que es parte del resultado, está ahí, ¿no? Y esta dinámica familiar a la que
Ruth Díaz, que hace de Marcia, el papel de madre y esposa, y Eh, la presión que se involucra, ¿no? Para hacer actos y cobarde, palabras que eh, a un hombre, wow, le afecta, le da a su Sí, ego, no se sí. diga. Es una película que tiene mucho de relaciones. Es una película muy extrema en el sentido que transcurre en una familia, en unas circunstancias muy, muy extremas de necesidad, ¿no? Tienen justo para vivir, ¿no? Para llegar a fin de mes y trabajan en un trabajo que es bastante duro y las relaciones interpersonales de ellas pues son muy intensas también, ¿no? Y refleja una sociedad también de una España de los años 70 que en el campo pues una España dura, ¿no? Y como bien dices, Ruth, que está maravillosa en su papel, pues es un poco un contrapunto y azuza y mueve y cuida por la familia, también intenta salir de ahí, ¿no? Un poco. Lo cual hay un detonante, ¿no? Que no vamos a contar de la historia que a raíz de un poco de eso, ¿no? De que ella, que ella luego arrastra la culpa, ¿no? Por ese sentido hasta un extremo límite y que el propio actor, Víctor Clavijo, el propio personaje de Eladio, va a arrastrar. Es una película que habla mucho acerca de la culpa, la autodestrucción del elemento del pecado, incluso tocando temas bíblicos, ¿no? Tiene la peli, tiene muchas referencias bíblicas, muchas muy sutiles, pero están ahí, mucho simbolismo de la expulsión del Edén de Adán y Eva, ¿no? De cuando cayeron en la tentación y cómo fueron expulsados llevando la culpa, ¿no? Eh, sí. Hablando ahorita de religión, pero también tocas como lo que es, lo que dices, la tierra es familia, entre las líneas y que también te puede maldecir por tratarle mal. Y me hizo pensar, reflejar en lo que es nuestra tierra, nuestro mundo, lo que es nuestro mar y cómo también con esto de el global warming, Ujú. como que me hizo pensar en eso. Y es que No está sé muy por qué. vinculada. Es una película que la gente del campo en España están muy vinculadas a la naturaleza, a la tierra. Llevan allí mucho tiempo trabajándolo y hay como son parte de ella. Y como bien dices, la peli habla en alguna manera, hay mucho de ese tema, de la tierra y de una cierta responsabilidad, la familia y la tierra, ¿no? Y de hacer lo correcto, ¿no? Y de ese dilema moral un poco que también hay, ¿no? En la película. Y es la raíz un poco de todo. Eso lo has visto muy bien marcado y puntuado por esa tradición que hay, que esa gente que trabaja en el campo forman parte de la naturaleza. Y es una película que tiene, es verdad que tiene un ambiente que transcurre en esa época que había mucha caza en las montañas y tal, pero se ve cómo se respeta esa naturaleza desde el punto de vista de esta familia. Obviamente vive de lo que come de allí, de las granjas, de las gallinas, de la carne del animal que tienen que cazar para sobrevivir, pero todo desde un respeto y una unión de alguna manera a esa tierra, ¿no? Un personaje que también me llamó mucho la atención es cómo lo involucras en todo esto, es el de Yulen. Sí. Háblame un poquito, lo que puedas decir, obviamente, para no dar spoilers, pero se me hizo muy interesante cómo lo utilizaste. Bueno, pues Julen refleja un poco esa familia también, ¿no? Que en ese viaje, o sea, primero tiene esa calidez, con el chico que es con el que más unido está, ¿no? Esa especie de amor, ese vínculo. Y es verdad, también muy buena anotación, cómo en ese viaje que no podemos revelar de nuestro protagonista, a medida que esa negrura, entra dentro de esa familia, alcanza también a Julen, ¿no? A la mascota, que es que da la vida un poco a esa familia y cómo la torna igual que el propio Eladio, en un momento, en un sueño, en un momento de la película, se torna él mismo en una versión de él no vamos a hablar, pero tiene ese reflejo un poco de lo que está pasando fuera de la peli, lo que le está pasando a la familia y cómo esa caída al infierno, digamos, también se lleva por delante un poco de alguna manera esa pureza de Julen, ¿no? Sí, se me hace muy interesante cómo lo usaste.
en el vehículo. So, te felicito. Muchos, te cubriste todos los detalles. Gracias. Ahorita hace rato que mencionaste que era un poquito como dedicado, tuviste algo, inspiraste un poquito a tu papá. ¿En qué parte de la película? Sí, bueno, pues en mi infancia, pues tengo mucho, o sea, la película tiene mucho de recuerdos de infancia, ¿no? De mi padre. Yo iba con él mucho al pueblo de mis abuelos, que había muchos cazadores y todo esto, y es verdad que él me enseñó un poco a apreciar y a conocer un poco lo que es el campo, ¿no? Él era veterinario, la naturaleza, los animales, y hay un poco de él. De hecho, hay algunos guiños, lo perdí justo antes de la película, y hay algunos guiños a él, incluso en el propio vestuario de la película. El protagonista, la gorra que lleva es la gorra de mi padre. Porque además era muy difícil encontrar una gorra de aquella época, y afortunadamente la conservaba y la usa, ¿no? Durante toda la película. Y tiene algunas expresiones y algunas cosas más personales, ¿no? También que parecen dichas por él, ¿no? En la película, y algunos momentos de sí, que están ahí, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera, aunque no me conozcas, se puede notar en el tacto que hay en la peli y en el cuidado, ¿no? Y el mimo que hay en algunos momentos entre el padre y el hijo, en esas relaciones familiares, ¿no? Yo creo que es una película, en ese sentido es una peli muy personal también para mí, y está dedicada a él al final de la película, así en los créditos aparece ahí en primer lugar, a él y mi abuelo, ¿no? Que también tuvo culpa, ¿no? En mi amor por el campo y por conocer, ¿no? Aquello, aunque la peli es muy oscura. No, es la parte oscura de eso, ¿no? Es como la pesadilla del niño que creció allí. Sí, sí. Bueno, pues me encanta y seguramente tu papá y tu abuelo desde ahí arriba pues dicen, buen trabajo, Javier. Espero que sí, sí, seguro. Claro que sí, muchas gracias. Y para concluir, ¿hay algo que puedas hablar que estás trabajando, estaremos viendo tuyo Bueno, después pues, de la fecha? ahora estoy todavía un poco con la promoción de la peli, porque como viene ahora, sale aquí en Estados Unidos el 4 de octubre en VOD. Hemos pasado por cines, pero hemos estado una semana solamente. Pero ahora ya vamos a estar para que todo el mundo pueda verla. Pues estoy un poco todavía centrado, ¿no? En ella. Estoy empezando a leer material también, con esto de una para el alma y otra para el resto, ¿no? Estoy leyendo cosas de otros también, algunos proyectos que están muy interesantes, y otros que van a ser híbridos, que voy a intentar de alguna manera ah, hacerlos a mi medida un poco, ¿no? Pero estoy todavía en ese proceso, no hay nada que pueda con claridad anunciar, ¿no? De cuál será la siguiente. Pues lo que sea va a ser otro éxito, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, felicidades por esta película y pues la gente la estará viendo este viernes ya. Vale, estupendo. Muchas gracias, Nancy. Gracias a ti, muchas gracias otra vez.